¿Usted cree, al igual que la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que es espectacular, está muy bien hecho, extraordinario? Es indudable que el documental tiene una capacidad comunicacional importante y muestra pues un sistema de transporte que sí pues es caótico, porque hace 30 años que se abandonó la gestión del tránsito por un conjunto de razones de carácter histórico y que estamos tratando en este momento de darle la vuelta, y que también pues el modelo comisionista afiliador que nosotros queremos desmontar a través de la licitación de los corredores complementarios y a través de las autorizaciones que va a dar la Gerencia de Transporte Urbano y las condiciones de acceso de esas nuevas autorizaciones son pues indispensables, porque si no eso que hemos visto en la pantalla se va a continuar. Creo que obviamente el informe, por sus características, no muestra las cosas que se han avanzado, ¿no? El sistema del tren eléctrico, el sistema del metropolitano. Ya es importante que hay se omite toda esa parte. 6% de la población que ya está movilizándose, ¿no?, en sistemas decentes, 4% en el metropolitano, 2% de los viajes de Lima en el tren eléctrico, pero creo que no hay que perder el punto, ¿no? El punto es que la ciudad de Lima está en una situación límite y por lo tanto la reforma del transporte es indispensable. Y por lo tanto necesitamos todas las autoridades, el Ministerio de Transportes, el municipio de Lima y el Ministerio de Interior, ajustar las clavijas de todas las cosas que se están haciendo. Pero es innegable que se están haciendo cosas importantes en la ciudad. Hay una línea 2 del tren, que son 6.500 millones de dólares de inversión del gobierno nacional a favor de Lima, que es sumamente importante. Y son 5 corredores complementarios que también van a cambiar parte de la fase de la ciudad. Y por lo tanto no es que no hayan iniciativas en marcha. Yo creo que esta es la línea de base, pero hay mucho más allá. Pero obviamente hay otra agenda, que es la agenda del cambio de esta situación que nos han presentado de forma cruda y gráfica, ¿no? Por eso, y se lo preguntaba en ese sentido porque en general han surgido varias críticas luego que la alcaldesa dijera que estaba muy bien hecho, que le parecía estupendo el documental, porque de alguna manera tampoco no deja bien el trabajo del municipio en ese sentido. ¿Usted qué piensa? Yo creo que digamos, el informe es un informe que tiene un sentido más comunicacional y de sensibilización que un sentido científico. No, de hecho es efectista, por eso es exitoso y por eso se mueve en YouTube, como muchas cosas de lo que hace el Discovery Channel. Por lo tanto, en ese sentido, desde el punto de vista de la sensibilización, yo creo que es estupendo. Es decir, sí, en realidad logra sensibilizar y logra generar que haya una conciencia muy clara de que todos tenemos que poner todo para ejecutar la reforma en los plazos más cortos y razonablemente posibles, ¿no? ¿Qué pasa con la reforma? Ya nos ha contado usted algunos aspectos que sin duda son muy importantes, pero parece que a algunos no les gusta pensar en una reforma. La semana pasada hemos estado pues, con el viernes, ha sido, ¿no?, con esta movilización impulsada. Hemos estado también aquí con el señor Raúl Rau diciendo que todo esto es muy injusto, que se les impone fotopapeletas injustamente, que hay empresas fantasma. ¿Qué tiene usted que decir respecto a todo este tema? A ver, comencemos por el tema de las papeletas. Comencemos. Es cierto que antes de la gestión de Susana Villarán habían papeletas en donde no se reconocía la identidad de los choferes. Eso cambió, se anularon 70.000 papeletas que nosotros consideramos que eran injustas porque realmente no había ningún indicio de que se haya identificado a los choferes y por lo tanto se procedió a una amnistía general para ese tipo de papeletas. Y luego se estableció un protocolo de intervención garantista para los derechos de los usuarios del transporte, que además se concertó en la mesa técnica mixta con todos los dirigentes, incluido el señor Raúl Rau. Y por lo tanto, en realidad en Lima se ha hecho todo un procedimiento para contener el abuso. Y además tenemos un preacuerdo con transportistas para lograr, además, un acuerdo de integridad, es decir, poder preparar a un grupo selecto de choferes para que puedan tener equipos y puedan denunciar con capacidad probatoria y grabaciones cualquier abuso que se pueda dar. Entonces sí hay una política importante del municipio en relación a contener los abusos de los inspectores de transporte. De hecho hay decenas de ellos que han sido retirados por denuncias sistemáticas. Pero sí se reconoce que hubo abusos en algunos casos porque se abusos en el presentó pasado, prueba. Antes de que comenzara esta gestión. Okay. Y cuando han habido denuncias sistemáticas sobre determinados comportamientos de algunos inspectores, la GTU ha procedido a retirarlos. O sea, no es que aquí no haya un combate contra este tipo de situaciones. Ajá, okay. Pero se ha hecho un protocolo de intervención para los inspectores de transporte que es garantista para los transportistas y que además se ha discutido con ellos. Y por lo tanto yo creo que obviamente hemos pasado de tener 40 fiscalizadores móviles, que es lo que nos dejó la administración de Castañeda Olócio, a tener más de 600. Entonces, obviamente, hay una capacidad mayor de imponer. Hay mucho más control. Y también había un cambio importante, que es que antes las multas que se ponían eran ridículas y sobre temas que no eran graves, como por ejemplo no tener uniforme. Esa era la multa más frecuente. Hoy día esa multa la hemos bajado. Es decir, la mayor parte de sanciones, lo que no dice el señor Raúl Rau, es que la mayor parte de sanciones leves han bajado, las tasas han bajado. Y las que se han ajustado hacia arriba
son las más graves que nadie debería cometer. Manejar borracho, no tener SOAT, llevar a los pasajeros medio cuerpo fuera. Pasarte luz roja. Ser ¿no? pirata, esa es una sanción de tránsito. Ser pirata, ¿okay? Ser pirata, etcétera. Entonces, las multas que tienen que ver con maltrato al usuario. ¿Sabes por qué le digo eso? Porque él me dijo, aquí en los estudios me dijo, nos ponen fotopapeletas y nos dicen que nos hemos pasado la luz roja cuando no nos hemos pasado. Entonces está mezclando papas con camotes. Está mezclando sanciones de transporte, que es la que está a cargo de la municipalidad, con las sanciones de tránsito que están a cargo de la policía. Entonces, sí es cierto que la policía tiene instrumentos para poner papeletas cuando la gente se cruza la luz roja o exceden la velocidad. Y a mí me parece, pero esas papeletas tienen su propia mecánica. Es otra cosa. Y están el señor está comprobadas, mezclando ¿no? todo porque no quiere ninguna papeleta. Claro, él debe un montón de papeletas. Y aquí el asunto es, de nuevo, ¿ya? Miremos cómo han cambiado las cosas. Antes poníamos papeletas en cosas irrelevantes que no le resolvían la vida a nadie. Hoy día... Como el uniforme. ¿Okay? Hoy día la incidencia de papeletas está en la papeleta N1, que es bus pirata. Y ningún transportista formal debería ir en contra nuestra, porque ahora la principal papeleta sea bus pirata. Hoy día las principales son la N1, la N20, las que tienen que ver con maltrato al usuario y las que tienen que ver con la inseguridad. Entonces, claro, para nosotros obviamente nos sentimos muy reafirmados en el apoyo ciudadano, porque yo creo que ha habido una indignación general al ver que mientras el municipio por un lado está luchando para tratar de imponer las sanciones que generan estos cambios correctivos, ¿no es cierto? Ellos están tratando de pedir que no los sancionemos cuando es obvio que esas cosas, ellos son los responsables. Si no quieren sanciones, lo que tienen que hacer es comportarse mejor, ¿no? Y nosotros no podemos bajar la guardia. Si no quieres que te pongan papeleta, cumple las normas. Exactamente. Entonces nosotros no podemos bajar la guardia. Ahora, cuando hay el cambio de sistema, obviamente sí vamos a tener una situación completamente diferente, porque parte de los problemas actuales es que hay una locura del transportista, chofer, generada por el actual modelo empresarial, ¿ok? El actual modelo empresarial que genera, como el propietario no es parte de la empresa, sino es una persona que paga un diario para poder poner su carro a trabajar y a su vez le entrega el carro a un cobrador o a un chofer, hay una fragmentación total y una falta de coordinación total. Y las empresas, ustedes vieron al señor de la empresa de los chosicanos. Cuando Eso le preguntan, también quería comentar con usted. Le preguntan, ¿y qué pasó? Y él dice, lo que pasa es que yo le entrego un permiso de operación a un propietario y no conozco al chofer. Claro, ese es el sistema que tenemos que cambiar. Entonces, con la reforma de transportes, a más tardar en marzo del 2014, entre noviembre que se seleccionan a los ganadores, diciembre que se da la buena pro, entre esas fechas y marzo, que es la fecha límite para firmar los contratos de la concesión de los corredores complementarios, todos los choferes del ámbito de los corredores complementarios, que es 40% de los viajes de Lima, tienen que pasar a la planilla de los consorcios operadores. Y las unidades tienen que pasar a propiedad del consorcio operador. Eso es el cambio en modelo empresarial y eso es lo que nos va a cambiar esta situación, porque tenemos que pasar de un sistema de pago por pasajero y de competencia salvaje a un sistema de retribución por kilómetro recorrido y programación de servicio. Y tenemos que pasar de un sistema sin trabajadores en planilla y sin propietarios y accionistas a un sistema de modelo integrado con consorcio operacional, trabajador en planilla y propietario accionista. Ese nuevo modelo es el que nos resuelve de forma definitiva esta situación. ¿Qué pasa con el señor Raúl? ¿Por qué protesta entonces de todo? La verdad que no entendemos. Yo creo que el señor Raúl lo que ha querido es ser congresista de la República y hacerse famoso, porque él además ha dicho que CONET va a lanzar la inscripción de un partido nacional de los transportistas y que en realidad está haciendo política, ¿no? Y porque él no está defendiendo los intereses reales de los transportistas. Yo creo que él proyecta una imagen muy mala, deplorable del sector transportes que nosotros estamos tratando de levantar del lado de una gran cantidad de dirigentes y empresas y gremios y consorcios del transporte que sí están en disposición de pasar a un sistema mucho mejor mirando por el parabrisas y no por el retrovisor. Pero él vino y cuando conversaba con nosotros nos decía, no, aquí Gustavo Guerra García es el responsable de todo esto, nosotros en su momento lo apoyamos a Susana Villarán y nos sentimos defraudados por todo lo que ha pasado. ¿Usted qué piensa sobre eso? Porque en realidad yo creo que usted está poniendo muy clara la situación, ¿no? Y me da la sensación que él de alguna manera pensaba que se le iba por haber estado hundido al principio, por haber apoyado a Susana Villarán, que él iba a ser respaldado y que podía hacer lo que quería. Yo tengo que reconocer que el señor Raúl hasta se disfrazó de Chapulín el Dulce para apoyarnos en las campañas. Claro, yo me acuerdo, yo lo he visto bailando en la televisión. Sí. Pero nosotros jamás hemos cambiado la lógica de la reforma. Nosotros dijimos durante la campaña de Susana Villarán, ok, vamos a anular las papeletas fantasmas y vamos a establecer un protocolo que establece garantías y que también establece fotos para poder consignar bien las sanciones. Todo eso se dijo. También se dijo, vamos a promover consorcios de por lo menos 500 unidades. En el esquema de la licitación los consorcios son de por lo menos 600, o sea, han subido 100.
Y además dijimos, vamos a hacer un esquema con opción preferente para los transportistas nacionales. Todo lo que dijimos que íbamos a hacer se está ejecutando. Entonces, si él apoyó el programa de Fuerza Social, él tendría que ser consecuente con las premisas de ese programa, ¿no? Él se aleja de la mesa de diálogo, donde estaban todos, no solo él, en el momento en que decidimos hacer una licitación a los corredores complementarios. Entonces, en realidad... Ahí dijo, yo me retiro. Claro, él dijo que se retira y nos acusa de no tener transparencia, pero lo más transparente es hacer una licitación abierta, ¿no es cierto? Para asignar pero él me las dijo que en la rutas, licitación participaban de empresas fantasma. Yo creo que esa es una falta de respeto contra los 35 empresarios y consorcios que han comprado derechos de participación. No entiendo en qué se basaría él para poder plantear que son o no son fantasmas. Cada uno de esos participantes del proceso se organizará y si cumple los requisitos legales, si logran las firmas de los propietarios comprometiéndose a ser a poner su unidad como parte del capital social de los consorcios en el futuro, dejarán, pues, no serán fantasmas, porque los requisitos no permiten que haya un fantasma que gane. Claro. Entonces, María Jara me dijo que si va a decir una cosa como esa, que me la demuestre, que traiga pruebas y que me enseñe cuáles son los fantasmas, ¿no? Aquí lo único que es cierto es que hubo una acusación formal contra 2 regidores que estaban... Que ya fueron sancionados y retirados. Claro, que fueron sancionados por nosotros mismos. Claro, porque me dijo que había sido la revocatoria y eso había sido antes. Claro, había sido antes. Claro. Yo mismo tuve que pasar por el penoso deber de entregarle al procurador del municipio para que a su vez entregue la información a la fiscalía, y el consejo, por iniciativa de la mayoría, definió su retiro del consejo, su vacancia y también su retiro con la confluencia por Lima y de nuestra articulación política. Así que claro, nosotros hemos actuado como debíamos actuar y además de forma oportuna, ¿no? Y creo que somos el único partido político y la única articulación política que ha hecho esto con malos elementos dentro de su organización. Bueno, yo quiero aprovechar también la ocasión, Gustavo, si usted me puede acompañar para ver lo siguiente, porque el ministro de Transportes, Carlos Paredes, estuvo ayer aquí en ATV+, y señaló que se está impulsando una reforma para mejorar el transporte en la capital y la entrega de licencias de conducir. Lo escuchamos y lo comentamos. En los últimos 12 meses hemos cancelado cerca de 50.000 licencias de conducir, a raíz de que presionamos para que se actualizara la base de datos. Ahora, esta es una labor que tiene que ser permanente, y de hecho les comento que estamos ya manejando una reforma normativa para tratar de introducir criterios de eficiencia en el manejo de las licencias de conducir, porque definitivamente el Perú de hoy no es el de hace 10 o 15 años y las normas se tienen que ir actualizando a la luz del nuevo contexto para hacerlas más efectivas, ¿no? ¿Qué opinión le merece lo señalado por el ministro? Yo creo que el Ministerio de Transportes está haciendo cosas que son importantes. De hecho, nosotros hemos podido hacer varias coordinaciones súper importantes con el MTC que permiten impulsar adelante la reforma. De hecho, hay una coordinación muy estrecha para las líneas de trenes y la armonización con los corredores complementarios y acuerdos específicos muy importantes que están en la cancha. Y también hemos logrado un acuerdo tecnológico para definir la plataforma para el medio de pago único, para que la gente pueda usar dentro de un par de años un mismo medio de pago para todos los sistemas de transporte. Estamos trabajando también con el MTC las nuevas rutas alimentadoras para la línea 1 del tren, que es sumamente importante, y poder organizar, ¿no es cierto?, el sistema de mototaxis en los bordes y la articulación de alimentadores con el tren en el sur. Entonces yo creo que hay una agenda como nunca antes de coordinación entre el MTC y Lima, que incluye además iniciativas tan importantes como el Periférico Vial Norte, que es una obra de Lima, pero que se va a hacer a través de Proinversión y con el MTC de protagonista, y también Nuevas Vías de Lima, en donde ellos nos han dado una obligación para organizar todos los accesos norte, sur y este. Ellos tienen una responsabilidad específica con el tema de accidentes, porque la ley de puntos, ellos tienen que manejar un sistema de base de datos para ver qué transportistas por acumulación de faltas ya les corresponde perder la posibilidad de tener un brevete profesional activo. Claro. Y hacer una coordinación más efectiva con la policía. Entiendo que todo eso está en marcha y que, bueno, dará resultados en los próximos días, ¿no? No, como este caso del conductor del Chosicano, que estábamos hablando, que era un conductor, tenía 98 papeletas, ¿no? Y todas eran graves y muy graves. Ahora, yo tenía una duda. Esta infraestructura del paradero no estaba totalmente construida, y habría también responsabilidad del municipio de parte, porque lo que nosotros lo transmitimos en vivo y lo que vimos fue que solo había un cartel que decía cuidado paso peatonal. A ver, en el lugar, de acuerdo a la información que tenemos de la Gerencia de Transporte Urbana, había jiba, en el último accidente, ¿no? Había jiba, paradero y la señalización básica. En realidad, si uno mira lo que ocurrió, no hay ninguna señalización, ni policía, ni inspector que pueda contener a un chofer ebrio. Es decir, en una maniobra completamente fuera del lugar. Claro, pero después hubo otra similar que falleció una anciana, ¿no?
y que tampoco no era el chofer que estaba ebrio, pero era la misma maniobra, que es pésima, lo reconocemos por donde se le mire. Esquivan el rompemuelle, pero no hay un paradero. Claro, entonces ahí hay dos cambios que tienen que hacerse. Uno es lo que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Ajá. O sea, el MTC tiene un registro con los puntos, la coordinación con la policía de tránsito para ir controlando que la gente que o que no tenga brevete profesional o que tenga un brevete con los puntos ya rebasados, no sigan operando. Ese es un control. Y el otro control es que tenemos que hacer la reforma, porque el otro tema es, de nuevo, mientras las empresas no tengan los trabajadores en planilla con una programación del servicio, en donde todo el eje del contrato de concesión sea vigilar la programación del servicio, como hacemos en el caso del Metropolitano, mira la diferencia, los choferes del Metropolitano son los mismos choferes que operaban en las rutas tradicionales. ¿Por qué en las rutas tradicionales se portan como unos locos y en el Metropolitano se portan civilizadamente? ¿Okay? Es por los incentivos y por el modelo empresarial. ¿Okay? Claro, porque en un momento se criticó que también algunos tenían bastantes papeletas, pero luego ya se habían, ¿no? Se habían regularizado. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el Metropolitano, la primera factor es, están en planilla. En las rutas tradicionales no están en planilla. En el Metropolitano, Protransporte le da una programación a las empresas. Y nosotros, ¿qué vigilamos? El cumplimiento de la programación. En el Metropolitano se paga por kilómetros recorrido. En el sistema de rutas tradicionales se cobra por pasajero adicional. Entonces, en el sistema Metropolitano, los operadores no tienen que preocuparse por adelantar a nadie, porque ellos reciben una retribución por cada kilómetro que recorren, no por cada pasajero que sube. Claro, y ¿no? ahí se cambia totalmente. Entonces, ese marco de incentivos es el que nos permite resolver de forma definitiva esta situación. Y por eso es que nosotros pedimos que se mantenga en la opinión pública y en los medios, como ocurre hasta ahora, el apoyo a esta reforma que es indispensable. Y como ha dicho usted, además que está en coordinación con el Ministerio de Transportes. No, yo solamente quería añadir sobre los cambios en las normas que se están dando. Hay algunos sustanciales que son como que se tiene que disponer el pago efectivo de las multas de tránsito con la modificación de la Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva, que eso también es importantísimo porque si no se quedan acumuladas en el tiempo. Y como ha dicho usted, señor Guerra García, en realidad todo es parte de un mismo sistema en el que todos tenemos que colaborar y esperamos pues que haya de verdad reforma, porque no puede ser que las cosas continúen como están. Yo estoy convencido que hay reforma. El 19 de septiembre se entregan los sobres de precalificación, el 4 de noviembre los sobres de calificación, en diciembre damos la buena prom y en marzo debemos estar firmando contratos para 51 paquetes que permitirán a Lima respirar de otra manera, tener una congestión mucho menor y salvar un montón de vidas. Bueno, esperamos, por supuesto. Usted sabe que aquí tiene las puertas abiertas para continuar exponiéndonos y contándonos cómo va todo este tema de la reforma del transporte que nos interesa a todos muchísimo. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos.